después de ver este resumen, ¿ya? Después de ver este resumen, vamos a ir avanzando y vamos a definir lo que es el potencial eléctrico. ¿Está bien? El potencial eléctrico. Y está muy relacionado eh, con el campo eléctrico. Por eso he hecho todo este resumen hasta llegar al campo eléctrico para que se comprenda. ¿Está bien? Em, El potencial eléctrico. ¿Qué es el potencial eléctrico? Pues primero, para entender el potencial eléctrico, tenemos que definir lo que es una energía potencial eléctrica. ¿Está bien? Una energía potencial eléctrica. A ver, voy a dibujar una pequeña bobina de Tesla. Ya que hemos visto, ¿no? Es una bobina que está cargada, ¿no? Y que alrededor puede enviar un campo eléctrico, ¿no? Al tener esta bobina, a su alrededor va a ir modificando las propiedades eléctricas de su entorno, ¿no? No en 2D, sino en 3D, como hemos visto en este gráfico, ¿no? En 3D así grande, en 3D en todas direcciones, en todas las direcciones, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasaba cuando nosotros acercábamos una carga de prueba, una carga cualquiera, una carga puntual? Pues mientras más cerca estaba, era más intensa su campo eléctrico, ¿verdad? Y mientras más lejos, más alejado estaba, eh, se encontraba menos intensa ese campo eléctrico, ¿no? Y esto depende también del signo que tiene la carga que genera el campo eléctrico. En este caso, el signo de la carga que genera es positivo, ¿no ven? Mientras que la carga de prueba siempre va a ser positiva. Entonces, ¿qué tipo de fuerza va a tener entre positivo y positivo? Van a tener una fuerza de repulsión, ¿verdad? Una fuerza de repulsión. Es decir, que va a haber una fuerza que va a hacer que esta carguita se aleje más de la carga de prueba, digo, de la carga que genera el campo eléctrico, ¿no? La carga de prueba se va a alejar cada vez más. Y mientras más alejado esté, la fuerza va a reducir, ¿no? La fuerza va a reducir, como los imanes, ¿ya? Como los imanes. Mientras más alejado esté, ¿no? Un imán del otro, menos fuerza va a sentirse, ¿no? Menos fuerza de atracción o repulsión, dependiendo. Y existe un momento en donde esta fuerza desaparece. ¿Cuál será ese instante? Primero, primero vamos a decir que existe una cierta distancia, ¿no? Y que esta fuerza depende de esta distancia, ¿no? Mientras esta distancia crece, la fuerza va a ir reduciendo, ¿verdad? Entonces hay un determinado momento donde ya no hace efecto el campo eléctrico, por lo tanto no existe esa fuerza. ¿A qué distancia será? A esa distancia le vamos a llamar una distancia infinito. ¿Está bien? Una distancia infinito, una distancia relativa. ¿Está bien? Una distancia relativa. ¿Por qué relativa? Porque depende de la carga que genera ese campo eléctrico. ¿Está bien? Ahora, aquí quiero que se entienda bien que esta distancia infinito es una distancia muy grande, ¿ya? O muy pequeña, dependiendo, ¿no? Aquí estoy colocando, dependiendo de la carga que genera el campo eléctrico, ¿ya? Dependiendo de esta carga. Eh, a ver, si tú agarras dos imanes, ¿no? Si tú agarras dos imanes y los juntas, ¿no? Y los juntas, vas a ver pues, que se van a atraer o se van a repeler, ¿no ve? Ahora, si tú agarras esos imanes y los vas separando poco a poco, vas a ver que en un determinado punto no existe nada de interacción entre el campo magnético de sus imanes. No va a existir ninguna intervención, no se van a mover para nada, no van a ni chistar, no nada, pues. Entonces, a esa distancia le estamos llamando esta distancia infinito. ¿Está bien? Una distancia donde no existe ningún... ninguna interacción entre estas cargas, ¿ya? Entre la carga generadora del campo eléctrico, ni tampoco la carga de prueba. ¿Está bien? Esa distancia la vamos a llamar una distancia infinito, ¿ya? Ahora bien, eh,
quiero que se puntualice esto, que mientras más cerca estemos del campo eléctrico, se va a sentir una mayor fuerza, ¿verdad? Se va a sentir una mayor fuerza. A ver, si yo agarro esta carga de prueba Q y lo acerco, ya olvidándonos que existe todo esto. A ver, voy a borrar esto, esto también, y esto, y esto. Olvidándonos de todo esto. Si yo acerco la carga Q, lo voy acercando cada vez más, cada vez más, cada vez más, en un determinado punto, la intensidad de la fuerza de interacción entre estas dos cargas va a ser fuerte, ¿no? Va a ser cada vez más fuerte. ¿Qué va a hacer esta fuerza? Si suelto la carga Q minúscula, esta carga Q minúscula en este punto, ¿qué va a hacer la fuerza? Esta fuerza va a hacer que esta carga sea repelida y esta carguita se mueve en esta dirección, ¿verdad? Más o menos como un resorte, ¿ya? Más o menos como un resorte. Imagínense que tenemos un resorte y vamos a llamar a su longitud natural, así sin estar deformado, el infinito. Si tú agarras este resorte y lo vas apretando cada vez más y lo vas acercando hasta, lo vas encogiendo, ¿no? Lo vas, ¿cómo se dice? Comprimiendo y lo sueltas, ¿qué va a pasar con este resorte? Pues este resorte va a salir disparado, ¿no? Va a ser como una especie de Boeing, ¿no ve? Y va a saltar. Ese tipo de, ese salto, ¿no? Ese movimiento se le llama potencial, ¿ya? Quiero que se entienda también el término de potencial. Cuando hablamos de potencial, a ver, em, hablamos de algo de una cualidad que tiene alguien, ¿no? Y que esa cualidad puede ser medida solamente cuando se la efectúa. Por ejemplo, ayer era ¿qué se llama? La final de canto. Y no, pues, como yo no los conocía, no, muchos de ustedes no los conocían, eh, alguien quizá podría decirme, tal persona tiene potencial para el canto. Ah, ya, tiene potencial para el canto, pero yo solamente los podía ver así sentaditos, mirando adelante, pero no podía ver pues ese potencial para el canto. ¿En qué momento se puede mostrar el potencial para el canto? Pues poniéndolo a cantar. Acá, la energía potencial que tiene esta carguita en este punto, en el infinito, no tiene ningún potencial para el movimiento. ¿Está bien? ¿En qué momento va a tener potencial para el movimiento? Cuando se acerque al campo eléctrico. Y una vez que yo lo suelte, esta carguita va a empezar a moverse. Entonces, el potencial, bueno, la energía potencial que posee una carguita para su movimiento viene realizado por esta fuerza F y depende también de la distancia que va a recorrer para ese movimiento. ¿Se está entendiendo? Ahí está más o menos claro, ¿verdad? O nada. A ver, voy a leer el chat si no se entendió muy bien. Quiero que entiendan el potencial como esa cualidad que tiene algo o alguien y que solamente puede ser demostrada en un determinado momento, ¿ya? Si yo les digo, yo tengo potencial para, qué sé yo, para la música, ya, pero me ven enseñando física, ¿en qué momento van a ver mi potencial? Pues cuando agarro un instrumento y me ponga a tocar, ¿no? Entonces, lo mismo sucede acá. Esta carguita tiene potencial para su movimiento una vez que lo pongamos en contacto con el campo eléctrico y lo dejemos y lo soltemos, en ese momento vamos a ver que esta fuerza va a hacer que esta carguita se aleje cada vez más y más. ¿Está bien? Listo. Entonces, la fuerza que genera el campo eléctrico realiza un trabajo mecánico. ¿Está bien? Esta fuerza F va a ser el que realice un trabajo mecánico. ¿Está bien? Un trabajo mecánico al cual lo hemos conocido, ¿no? En el año pasado como el trabajo es igual a la multiplicación de la fuerza por la distancia. Ahora, ¿qué tipo de fuerza existe? Bueno, ¿qué tipo de fuerza estamos viendo acá? Fuerzas eléctricas, ¿no? Y en nuestro resumen, la fuerza, ¿qué cosa era? Esta ley de Coulomb, ¿verdad? Entonces, reemplazando allí, la fuerza que sienten a ambas cargas va a ser la constante K por la carga 1 por la carga 2 sobre la distancia al cuadrado, ¿verdad? Por la distancia. Fíjense que estoy reemplazando solamente la fuerza F. ¿Está bien? Ahora,
Si vemos la distancia que los separa es esta misma distancia que se va a mover, ¿ya? Es esa misma distancia que se va a mover, o sea, la que estoy comprimiendo este lado, ¿no ve? Esta misma distancia. En este caso puede ser infinito o puede ser una distancia de cualquiera, ¿ya? Entonces va a ser la misma distancia de separación que la distancia que va a realizarse ese trabajo, ¿ya? Entonces la distancia arriba se va con una de las distancias de abajo y por lo tanto me queda este trabajo mecánico que se llama el trabajo que se realiza esta carguita al moverse, ¿ya? Al moverse. Ahora bien, fíjense, aquí dice, el trabajo está relacionado con la energía, ¿ya? Entonces, la energía potencial de un punto es igual al trabajo mecánico que emplea la fuerza F. Es decir, yo tengo aquí esta carga Q y lo dejo por aquí soltadito. Esta carga va a empezar a moverse hasta acá, hasta donde está la fuerza F, ¿verdad? Hasta aquí. Entonces, todo el trabajo que realiza esta fuerza F va a ser la misma energía potencial que tiene esta carga Q, ya esta carga Q minúscula. Entonces, vamos a definir que la energía eléctrica, la energía potencial eléctrica, es esta U, es igual a la constante K por la carga Q mayúscula. ¿Qué es la carga Q mayúscula? La carga generadora del campo eléctrico. Por la carga Q minúscula, que sería la carga de prueba, sobre la distancia. ¿Está bien? Aquí voy a dejar las indicaciones, ¿no? U es la energía potencial del sistema. Q mayúscula y Q minúscula son los valores de las cargas. Mayúscula para el que genera el campo eléctrico, minúscula para la carga de prueba, la carga que se mueve, digamos, ¿ya? Y de la distancia entre Q mayúscula y Q minúscula, ambos medidos en metros, ¿no? Eh, Aquí las cargas en Coulomb y la energía potencial del sistema se llama, bueno, se mide en joules, ¿ya? Y aquí eh, una observación más. Cuando Q pasa de A hacia B, entonces pierde energía. Cuando pasa de B hacia A, entonces acumula energía. ¿Cuáles son esos puntos de B hacia A? A ver, voy a colocar aquí estos puntitos, ¿ya? Voy a utilizar, ahí dónde está. Esto voy a utilizar. Aquí le vamos a llamar le llamaremos el punto A. Y aquí le vamos a llamar el punto B, ¿está bien? Dos puntos cualquiera, ¿ya? Dos puntos cualquiera. Cuando esta carga pasa del punto A hacia el punto B, pierde energía, dice, ¿no ve? Pierde energía. ¿Por qué pierde energía? Porque ya lo está utilizando en el movimiento, ¿ya? Cuando tiene energía, lo utiliza en su movimiento. Ahora, cuando pasa de B hacia A, ¿qué dice? Acumula energía, ¿verdad? Acumula energía. Esto es más o menos como el resortito, ¿ya? Como ese resortito. Cuando comprimimos el resorte, ¿no ve? Cuando comprimimos el resorte, es decir, hacemos desde B hacia A, cuando lo comprimimos, ese resorte va acumulando energía que es soltada, ¿no? Que se libera, que se pierde, cuando soltamos el resorte y empieza a saltar como una flecha, ¿no ve? O como qué sé yo, tienes tu boligrafito, ¿no ve? Siempre juegas con eso, lo comprimes y lo descomprimes, ¿no ve? Entonces, cuando se comprime un resorte, acumulan energía allí dentro y es liberada cuando lo sueltas, ¿no ve? Lo mismo sucede acá. Si nosotros a la carga de prueba lo movemos hacia A, va a acumular energía. Si lo soltamos, esa energía va a ser dispersada y se va a convertir en su movimiento. ¿Está bien? Esa es una observación que ponemos ahí. ¿Está bien? Hasta el momento se está entendiendo. A ver, háganmelo saber con un like por ahícitos, para ver, ¿no? Para saber que se está entendiendo eso. Ya, muy bien, gracias, gracias. Sé que están despiertos entonces. Es un poquito teórico todo esto, pero nos va a ayudar a entender lo que es el potencial eléctrico. ¿Está bien? Ahora bien, ¿qué es el potencial eléctrico ahora? Es la relación
entre la energía potencial, por unidad de carga puntual. ¿Qué significa eso, profe? Significa que tú agarras el potencial eléctrico en un punto, aquí estoy colocando potencial eléctrico en el punto A, es igual a la energía potencial en un punto, en ese mismo punto, sobre la carga de prueba, ¿está bien? Sobre la carga de prueba que existe en ese punto. Y esa es la ecuación que vamos a utilizar, donde V sub A significa el potencial eléctrico. U sub A es la energía potencial en ese punto, ¿no? Y Q es el valor de la carga Q minúscula, es decir, este valor de la carga chiquitita, esta carguita que se está moviendo, ¿está bien? Ahora, ¿en qué se mide el potencial eléctrico? El potencial eléctrico se mide en voltios, ¿está bien? Se mide en voltios. Aquí ya tú debes estar relacionándolo, ¿no? Con las pilitas, con las baterías. Aquí tengo una batería, a ver. Tengo una batería con estas baterías, ¿no ve? Ahí abajito que dice, no, este lado. Ahí abajito que dice 9 voltios, ¿no ve? Voltios, voltaje. Ya estamos empezando a relacionar un poquito esto con algo que conocemos, pero entenderemos lo conceptual primero. La energía potencial en Joule y el valor de la carga en Coulomb. Entonces aquí vemos que un Joule sobre Coulomb es igual a volts. ¿Está bien? En el sistema internacional. Ahora bien, conocemos la ecuación de la energía potencial, ¿no ve? Que era esta. Era la constante K por la carga generadora, por la carga eh, de prueba sobre la distancia, ¿verdad? Ahí está. Estoy poniendo en lugar de la energía potencial todo lo que conocíamos, ¿no ve? Obviamente van a ser positivos, ¿no? La carga Q mayúscula y la carga Q minúscula van a ser positivos por su valor absoluto. Entonces, vemos que hay carga minúscula arriba, carga minúscula abajo, y tenemos una nueva expresión para el potencial eléctrico. Para el potencial eléctrico. Este potencial eléctrico viene a ser la constante K de Coulomb por la carga generadora del campo eléctrico sobre la distancia. Entonces, colocamos aquí lo que significa cada letrita, ¿sí? El potencial eléctrico, voltios, la constante de Coulomb, Newton, metro sobre segundo al cuadrado. Aquí es Newton, metro cuadrado. Un pequeño surcito. Newton, metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. El valor de la carga, coulombs. Y la distancia medida en metros. ¿Ya? Y aquí vamos a poner algo más interesante. ¿Ya? Dice que el potencial eléctrico viene a ser positiva cuando la carga Q mayúscula, cuando esta carga Q mayúscula que genera el campo eléctrico es positiva. Y viene a ser negativa cuando esta carga Q mayúscula viene a ser negativa. ¿Está bien? Y viene a ser nula cuando la carga Q es nula, es decir, no tiene carga. ¿Ya? O cuando la distancia tiende al infinito, o sea, infinito, o sea, que esté por acá. ¿Ya? Bien. Ya tenemos, a ver, fíjense, una ecuación, ay, estoy moviendo esto, ya tenemos una ecuación, dos ecuaciones y tres ecuaciones, ¿ya? Tres ecuaciones que nos relacionan al potencial eléctrico, ¿ya? Entonces, el potencial eléctrico está relacionado mucho con el movimiento de las cargas. ¿Está bien? Ese punto quiero dejar muy en claro. El potencial eléctrico está relacionado mucho con el movimiento entre las cargas. Y bueno, ¿por qué es importante hablar del potencial eléctrico? Porque es importante que en nuestras baterías estén ahí 9 voltios, 1,5 voltios, etcétera, etcétera. Porque si no hay movimiento de cargas, no existe lo que nosotros llamamos como corriente eléctrica, ¿ya? Por ejemplo, en nuestras redes, ¿no ven? Nuestra red eléctrica nos llega a nosotros 220 voltios. ¿Qué significa estos 200 voltios? Que hay un potencial eléctrico que hace que se muevan los electrones. Y ahí ese potencial mide 220 voltios. Ahora, hay otros componentes, como por ejemplo los que utilizan esta batería de 9 voltios, ¿no? Que necesitan ese potencial para, para poder funcionar, para hacer que estas cargas se muevan. Todas las cargas que existen por ahí, que se muevan, hasta que no quede ninguna.
Entonces es importante esto del potencial eléctrico para que exista electricidad en nuestras casas, para que nuestra computadora encienda, para que el celular encienda. No por nada nos dicen de cuánto es su voltaje, ya 3 voltios, ya, ¿no ve? Entonces el potencial eléctrico está muy relacionado con el movimiento, pero aquí todavía no vamos a estudiar el movimiento de los electrones, pero sí está muy relacionado, ¿ya? Ahora veremos la relación entre el campo eléctrico y el potencial eléctrico. ¿Está bien? Esto no es nada más que una deducción matemática, ¿ya? Para relacionar el campo eléctrico con el potencial. Sabemos que el campo eléctrico esta es su ecuación, ¿no? A ver, en nuestro resumen, este es el campo eléctrico, ¿no? Sí, bueno, también podemos utilizar la primera ecuación, pero igual es la segunda, entonces utilizamos la segunda que es más conveniente, ¿sí? Eh, a este potencial eléctrico podemos separar estas distancias, ¿no? Que es distancia por distancia, distancia al cuadrado. Podemos separarlo de esta manera, ¿no? De esta manera, separando una distancia y poniéndolo con un por al ladito, ¿no? Uno sobre distancia. Ahora bien, ¿qué significaba todo esto? Todo esto que está en un redondito. Todo esto significaba, a ver, fíjense, constante K, Q mayúscula, distancia. Constante K, Q mayúscula sobre distancia, ¿qué cosa era? Ah, era el potencial, ¿no ve? Entonces, en lugar de todo esto de acá, le ponemos el potencial. Entonces, bueno, aquí ya tenemos una relación, campo eléctrico, potencial. Poniéndolo más bonito, más elegante, de esta manera. El campo eléctrico es igual al potencial sobre la distancia. O también se puede utilizar, a ver un ratito, o también se puede utilizar esto, despejando, ¿no? El potencial, la distancia está dividiendo, va a pasar a multiplicar y el campo eléctrico por la distancia es igual al potencial. Y esto también lo vamos a dejar ahí con sus significados. ¿Está bien? E viene a ser el campo eléctrico de la distancia y B el potencial eléctrico. ¿Ya? A ver, hasta el momento tenemos una, ¿no? Aquí tenemos una ecuación, dos ecuaciones, tres ecuaciones, cuatro ecuaciones que la estamos viendo el día de hoy. ¿Está bien? A ver. Ya, nos toca resolver un ejercicio, ¿ya? Pero antes de resolver el ejercicio, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? Estoy leyendo el chat. Pueden utilizar el chat, ¿sí? Si tienen alguna pregunta, alguna duda. Todo lo que hemos hecho hasta el momento es más o menos cuestiones matemáticas, algebraicas, despejes, ecuaciones, qué es lo que significa y por qué. A ver. Bueno, creo que está todo clarísimo. A ver si está clarísimo. Dejen su like, ahícitos. Dejen su like que me están siguiendo o se han dormido, ¿no? Ya les adelanté, ¿no? Iba a ser un poquito más teórico. No se me duerman, no se me duerman, que ya viene lo chido. A ver, resolveremos este ejercicio y vamos a ver que el potencial eléctrico depende mucho de la distancia y vamos a ver por qué depende mucho de la distancia y cuál es y por qué. ¿Por qué todo eso? ¿Ya? Dice el ejercicio, una esfera está cargada con 30 nanocoulombs. ¿Está bien? 30 nanocoulombs. ¿Cuál es su potencial A? Inciso A, 30 centímetros, 10 centímetros, 2 centímetros. ¿Cuál será su potencial? A ver, más o menos es así el gráfico, más o menos así, a ver. Más o menos como este, ¿no? Tenemos aquí una carga, tenemos la carguita de prueba, nos dice que midamos su potencial a tal distancia, a otra distancia y a otra distancia, ¿no? Que viene decreciendo, ¿no? De 30 a 10 y a 20. Tenemos los siguientes datos. La carga que lo genera es la esfera, ¿no ves? La esfera, como en el gráfico que hemos visto, ¿no? Como en esta bobina de Tesla, esta es la carga que genera, ¿no? Es la esfera cargada, digamos, ¿no? Que va a generar el campo eléctrico. Entonces, esa es la carga generadora. Ya, ahorita responde esa pregunta. Eh, ¿Cuál es su potencial a 30, 10 y 2 centímetros? Tenemos tres datos más, ¿no ve? Tenemos tres datos de distancia. Uno que es 30 centímetros,
2, que es 10 centímetros, y la tercera distancia, que es 2 centímetros, ¿no ve? Inciso A, inciso B e inciso C. Y para encontrar el potencial eléctrico, a ver, buscaremos en nuestras ecuaciones. Aquí tengo una expresión para el potencial eléctrico, ¿no ven? Potencial, campo eléctrico y distancia. Aquí tengo potencial, constante K de Coulomb, la carga generadora y la distancia. Y aquí tengo el potencial, la energía potencial y la carga de prueba, ¿no ven? Este es del potencial, digo, de la energía potencial. Entonces, copiamos esas tres ecuaciones que tienen ahí adentro el potencial eléctrico, que sería la V mayúscula, ¿no ve? V de volts, ¿no ve? De voltios. ¿Cuál nos conviene utilizar? Tenemos de datos la carga generadora y la distancia D, ¿no? La distancia D de separación. Vemos la primera ecuación, la constante K la conocemos, la carga Q mayúscula, aquí tenemos, la distancia la tenemos. La segunda, campo eléctrico, no tenemos, distancia tenemos, bueno, el campo eléctrico podemos calcularlo, pero bueno. Aquí, para la tercera, no tenemos la energía potencial, entonces podemos utilizar la primera ecuación, ¿no? Utilizando la primera ecuación y reemplazándolo más rápidamente, tenemos esto, ¿no? Que el potencial eléctrico es igual a la constante K de Coulomb. ¿Cuánto es? 9 por 10 a la 9. Por la carga generadora. En este caso, la carga generadora es 30 nanocoulombs. 30, el prefijo nano equivale a por 10 a la menos 9. ¿A ver? Y abajo la distancia, fíjense que no es distancia al cuadrado, ¿no? Mucho cuidado en campo eléctrico y en fuerzas es distancia al cuadrado, pero aquí es solamente distancia, ¿no? 30 por 10 a la menos 2, haciendo que el centi equivalga a estos menos 2. Resolviendo sale 900. Muy bien, ahí está una compañera ya resolvió. 900, perfecto. Para el segundo, va a ser básicamente lo mismo, ¿no? Solamente, ¿qué es lo que va a hacer? Va a cambiar la distancia, va a cambiar la distancia. En este caso ya no va a ser 30 centímetros, sino va a ser 10 centímetros. ¿Cuánto resulta esto? Esto resulta, a ver, solamente tienen que cambiarlo de abajito, ¿no ven? Va a salir 2700 voltios, ¿no ven? Y para el tercero va a ser lo mismo, solo que en lugar de 10 centímetros, ¿con cuánto de distancia? 2 centímetros. ¿Y cuál es el resultado? El resultado viene a ser 13.500 voltios. Y aquí respondo la pregunta. Bueno, hasta aquí es el ejercicio resuelto. Y aquí voy a responder la pregunta que me dejaron en el chat, que dice, ¿cuál es la diferencia entre potencial eléctrico y el campo eléctrico? Pues la diferencia está en esto, en que el campo eléctrico, a ver, fíjense, en que el campo eléctrico viene a ser todo este espacio en el cual las propiedades eléctricas vienen a ser afectadas por esta carga Q generadora. ¿Está bien? Bueno, vi que alguien estaba levantando la mano. Escribe en el chat, ¿sí? Por favor, escríbelo en el chat. Estoy atendiendo ahí también, ¿ya? Eh, en que estaba así. Que el campo eléctrico viene a ser toda esa región que viene a ser afectada por esta carga Q mayúscula que genera ese campo eléctrico. ¿Está bien? Que genera ese campo eléctrico. Entonces hay diversas intensidades dentro de ese campo, ¿ya? ¿Y qué es el potencial eléctrico? El potencial eléctrico viene a ser esa capacidad, ¿ya? Esa capacidad que tiene un campo eléctrico para lograr hacer mover a una carga de prueba cualquiera. ¿Está bien? Aquí, por ejemplo, mientras más cerca esté esta carga Q minúscula, una carga Q minúscula de esta carga Q generadora, tiene más potencial cuando está más cerca. Fíjense, a 2 centímetros tiene 13.500 voltios, ¿no? Tiene ese potencial, o sea, tiene esa capacidad de convertir toda esa fuerza que le empuja en energía, ¿no? Ese es su potencial, 13.500 voltios. Mientras más se aleja, fíjate, a los 30 centímetros, va reduciendo su potencial. ¿Hasta dónde? Hasta que sea infinito, hasta que haya una distancia donde este infinito
sea muy grande y bueno, la carga de prueba pues no sienta al campo eléctrico afectando, ¿ya? Que no sea afectado por ese campo eléctrico. Esa es la diferencia, ¿ya? Esa es la diferencia. ¿Quedó claro? Queda claro. O sea, el potencial eléctrico está más relacionado con el movimiento que vaya a tener una carga de prueba, ¿sí? Está más relacionado con eso. Ya les he dicho, ¿no ve? Que un potencial viene a ser medido solamente cuando se pone en efecto, ¿no? Se pone en efecto. Bueno, aquí en la electricidad podemos, ¿cómo se llama? Podemos calcularlo. Bueno, pero en la vida real difícil ver el potencial, ¿no? O sea, decimos, ya, tú tienes potencial para el fútbol. ¿En qué momento vas a verlo? Pues cuando juegues fútbol. Aquí tenemos el potencial para poder generar energía eléctrica, poder convertirse todo eso en energía solamente cuando pongamos esas cargas allí y estas cargas se muevan. Ahí vamos a poder aprovechar esa energía potencial y convertirla en energía eléctrica. ¿Está bien? Ahora sí quedó claro. A ver, ahí está en el chat. Si tienen alguna duda, coloquen en el chat. Creo que había alguien que estaba levantando la mano. Creo que ya bajó la mano. Bueno, ¿alguna pregunta más? Tenemos unos 4 minutos más. Eh, tenía preparado, bueno, aquí hay otro que es otro concepto que se llama diferencial de potencial. Eh, voy a explicar esto facilito en 4 minutitos, ¿ya? Creo que el tiempo un poquito se nos cortó, pero bueno, vamos a dejar este concepto y les voy a dejar ejercicios similares a este, ¿ya? Similares a este para que puedan resolverlo, ¿ya? La diferencia de potencial. ¿Qué es la diferencia de potencial? Se llama diferencia de potencial al trabajo eléctrico que debe realizarse para mover a velocidad constante una carga de prueba positiva Q desde un punto A hasta un punto B, situados en el mismo campo. Ay, ¿qué quiere decir todo eso, profe? No entiendo. Ya, bueno, te lo voy a dibujar bonito, ¿ya? Fíjate bien. Aquí tenemos una carga Q mayúscula que genera un campo eléctrico, ¿no? Está generando un campo eléctrico. Obviamente este campo va a seguir creciendo, ¿no? Para que no cubra todo el movimiento, lo estoy poniendo solamente hasta ahí, ¿ya? Pero se expande. ¿Qué viene a ser la diferencia de potencial? Viene a ser al trabajo que se realiza para mover, ya para mover una carga, una carga Q minúscula, esta carga Q minúscula, a velocidad constante, ojo, mucho ojo, velocidad constante, no tiene que variar esto, tiene que ser velocidad constante. Esta carga de prueba, desde este punto hasta este otro punto, ¿está bien? Obviamente, ambos puntos están en el mismo campo eléctrico, ya ambos puntos están en el mismo campo eléctrico, por lo tanto, existe una diferencia de potencial. ¿Por qué? En los ejercicios anteriores, imagínense que el punto A estuviera 2 centímetros y el punto B estuviera 30 centímetros. El punto A tiene, fíjense, 13.500 volts de potencial y el punto B tiene 900 volts de potencial. Entonces son muy distintos. Mientras más cerca estemos del campo eléctrico, bueno, mientras más cerca esté una carga del campo eléctrico va a tener mayor potencial. Mientras más separado va a tener menor potencial. Entonces, existen estas relaciones. El campo eléctrico que sufre A es mayor que la intensidad del campo eléctrico que sufre B. También la energía potencial que tiene A es mayor que la energía potencial que tiene B. Por lo tanto, por lo tanto, el potencial eléctrico que tiene A es mayor que el potencial eléctrico que tiene B. ¿Está bien? Y todo esto se resume en lo siguiente. Haciendo una ley de conservación de energía, tenemos esto, que la energía que existe en el punto A viene a ser la energía que existe en el punto B, en este punto B, más el trabajo que se realiza para lograr moverlo desde A hasta B, ¿no? Más hay un trabajo que hay aquí, el cual se convierte en energía. ¿Está bien? Ahora, haciendo una suerte
de reemplazo, bueno, aquí estamos reemplazando que la energía potencial eléctrica viene a ser esta, ¿no? Bueno, aquí está. La energía potencial eléctrica viene a ser el potencial eléctrico por la carga Q, ¿no? Estamos llevando esto a multiplicar. Entonces, tenemos el voltaje en A por Q es igual al potencial en B por Q, esto más el trabajo que se realiza, ¿no? Llevando a restar el potencial en el punto B, viene a ser esto, ¿no? El potencial en A por Q menos el potencial en B por Q, porque la carga Q viene a ser la misma, ¿no? Solamente que está en dos posiciones distintas. Factorizamos Q, tenemos esta ecuación, y esta Q que está multiplicando lo vamos a llevar a dividir, y ahí tenemos la relación entre la diferencia de potenciales que existe. Viene a ser igual al trabajo que existe desde A hasta B sobre la carga. ¿Está bien? Bien, les voy a dejar también esta partecita. ¿Cómo se llama? Esta leyenda donde está ahí sus, sus significados de cada letra. Y bueno, ahí está en qué se mueve. Digo, en qué se mide. ¿Ya? Bien, hasta ahí tenemos todo lo que es la parte teórica del potencial eléctrico. Em, los ejercicios les voy a dejar unos 4, similares a este, ¿ya? Similares a este, donde vamos a relacionar el campo eléctrico con las distancias, con las cargas generadoras, bueno, en, en sí, hasta ahí tenemos con el potencial eléctrico.